¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Me presento. Mi nombre es Katia Pamela Rubí Orellana González y soy licenciada en Educación. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Este tutorial busca enseñarles a ustedes cómo redactar un párrafo de introducción de un texto formal, de un comentario crítico, de un ensayo. Lo primero que debemos de saber es la estructura de nuestro párrafo de introducción. Nuestro párrafo de introducción, debe tener como mínimo 3 partes: el contexto, la tesis o propósito y la anticipación. El contexto me va a servir para presentar al tema o acercarnos al tema. Aproximadamente nuestro contexto debe tener como mínimo 8 líneas, y como máximo 10, para que no se vea muy pobre visualmente. Líneas. El siguiente elemento, la tesis o propósito, siempre tendrá como finalidad brindar o las consecuencias o los beneficios del tema, los peligros o las ventajas del tema. Siempre. Y la anticipación, que también se le conoce como oración anticipatoria e incluso como oración bisagra, es aquella que empieza con el conector a continuación, el cual es un conector de orden. En esta anticipación se presentan las ideas o argumentos que se trabajarán en el párrafo de desarrollo. Entonces, recordemos que nuestro párrafo de introducción tiene 3 partes: el contexto, que es lo que está de azul, la tesis o propósito, que es lo que está en rojo, y la anticipación, que es lo que está en negro. En el contexto, debo presentar al tema o acercarnos al tema. Este contexto debe tener como mínimo 8 líneas y como máximo 10. En la siguiente parte, la tesis o propósito siempre tendrá como finalidad mencionar o las consecuencias o los beneficios del tema. Siempre. Siempre es brindar las consecuencias o beneficios del tema. Concientizar, que tomen conciencia de las consecuencias del tema, que tomen conciencia de los beneficios. Concientizar sobre las ventajas del tema, concientizar sobre las desventajas del tema. Siempre va a ser así. Después tenemos el último elemento, la anticipación, que vamos a escribirlo de color negro. La anticipación, también conocida como oración bisagra u oración anticipatoria, siempre empieza con el conector a continuación, coma. Este es un conector de orden. Esta oración me permite presentar las ideas, argumentos o razones que se trabajarán en el párrafo de desarrollo. Ahora veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo, el párrafo de introducción sobre la virtualidad. ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra de la virtualidad? A ver, leamos. Después de la pandemia, muchos conceptos han cambiado. Por ejemplo, ¿es necesario el regreso de los trabajadores a una oficina? Por un lado, David Monk, quien es un inversor de capital emprendedor, reflexiona sobre la pregunta anterior y sostiene que es una gran oportunidad para crear un nuevo concepto dentro del centro de labores. Además, el mismo autor, mencionado anteriormente, plantea un cambio, la comodidad laboral, teniendo en cuenta ciertos requerimientos, como el uso y el dominio de ciertas herramientas digitales. Incluso menciona o hace referencia a una buena conexión a Internet, entre otros. Ahora, esto que he explicado aquí
en 8 líneas, pertenece o lo he resumido, lo he parafraseado con mis propias palabras del artículo de esta página web, BC Mundo, coma, los autores de la publicación, coma, y la fecha de la publicación, expresada así, día, mes y año, 4 de octubre de 2020. Cierro paréntesis, punto. Después viene el propósito. Este ensayo busca concientizar, como siempre es concientizar, a las personas sobre una de las desventajas de la virtualidad, el teletrabajo. A continuación, coma, se presentan las razones que defienden mi postura. En este caso, van a decir las ventajas, van a mencionar las ventajas de la virtualidad. Una de ellas, el teletrabajo. Pero esto es cuando yo utilizo un artículo periodístico y ese artículo periodístico es explicado con mis propias palabras. Porque no puedo copiar y pegar. Recuerden, chicos, está prohibido copiar y pegar. Eso constituye un plagio. Y ese plagio, pues más habla de ti que del que escribió. Otro ejemplo más. Por ejemplo, párrafo de introducción, el bullying. Y empezamos. Muchos de nosotros al comunicarnos en el colegio, con nuestros amigos, usamos frases como chato, chata, cuando se suponen que no tienen la estatura ideal. O 4 ojos, cuando una persona usa lentes. O gordi, cuando no se cumple con los estereotipos sociales de belleza. O retrasado o retrasada cuando desconoce un tema determinado. Claro, todo en son de broma, porque hay confianza. Estamos acostumbrados a tratarnos así. Sin embargo, miren, un conector adversativo. Aquí me han presentado el tema mediante ejemplos. De aquí, preguntas que buscan reflexionar, hacer reflexionar al lector, a la persona que va a leer este párrafo. ¿Cuántos de nosotros pensamos cómo se sienten esas personas al ser tratadas así? En realidad, ¿pensarán que es una broma? Sí, profe, se ríen. De repente se ríen por compromiso. ¿Cómo distinguimos una broma de una burla? Hay una línea muy delgadita que diferencia la broma de la burla. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos maltratados al escuchar que esas pseudobromas van dirigidas hacia nosotros? Termino de formular las preguntas que buscan que las personas que lean, que los lectores reflexionen sobre este tema tan importante. Y empiezo con la finalidad, con el propósito, con la tesis. Este ensayo tiene como propósito tomar conciencia de las repercusiones negativas del bullying. A continuación, el conector de orden a continuación, coma, se mencionan las desventajas nefastas de este tema. No repetimos la palabra bullying para evitar la monotonía léxica. Ahora tenemos otro ejemplo. Párrafo de introducción de la nomofobia. Profe, no sé qué es la nomofobia, no te preocupes, ahorita te ayudo. Empezamos. El celular nos permite comunicarnos constantemente con nuestros amigos y familiares. Además, nos brinda el acceso a muchas aplicaciones de juegos y nos ayuda a compartir información relevante de nuestras vidas con los demás. Desde que amanecemos, solemos utilizar el móvil, ya sea para ver la hora, para apagar la alarma o revisar alguna notificación de nuestras redes sociales. Incluso
Algunos lo llevan hasta el baño. Y ahora, un conector adversativo. Ya me dijeron lo bonito del celular. Sin embargo, ahí vamos a hacer reflexionar al lector, vamos a permitir que reflexione el lector. ¿Cuántos pensamos el daño que nos ocasiona el uso diario de este dispositivo? ¿Afecta a nuestra salud física? ¿Cómo influye en la salud emocional de los adolescentes, quienes no cuentan aún con un mecanismo de autorregulación? ¿Cómo influye en nuestra conducta y en la forma en la que nos relacionamos con los demás el uso excesivo de este dispositivo? Punto. Termino con las preguntas que permitirán al lector reflexionar sobre el tema y empiezo con la tesis o propósito. Este ensayo tiene como finalidad dar a conocer los peligros del uso excesivo del celular. Punto. El conector de orden, a continuación, coma, y se presentan los argumentos que defienden mi punto de vista. Y de igual forma, empezamos diciendo lo bonito del celular, y luego, después del conector adversativo, sin embargo, empezamos con las preguntas que permiten reflexionar a nuestros lectores. Este es un párrafo de introducción del tema de la nomofobia. Ahora, el mismo tema, pero, por ejemplo, usando un artículo periodístico. En un artículo periodístico se nos explica el significado de una nueva afección que impide el quehacer diario de las personas que la padecen. 2 puntos. ¿Cuál es esa afección? La nomofobia. Esta significa, ¿qué es la nomofobia? Significa el miedo irracional a quedarse sin el acceso al celular. Según los resultados de la investigación realizada por la asociación Common Sense a 1.200 personas, 600 son adolescentes adictos a este dispositivo y solo el 20% de esa cantidad no revisa el mismo a cada hora. En la misma noticia, es decir, en el mismo artículo, nos proporciona el ejemplo de un hombre que decidió no volver a usar un smartphone. Ari Shafir. ¿Quién es la profesora? Coma, comediante neoyorquino, coma, quien perdió su móvil y no desea comprarse uno nuevamente. Y como esto que está aquí no son mis ideas, yo las he deducido, las he explicado, las he parafraseado con mis propias palabras, entonces yo tengo que citar a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La página web de donde extraje BBC Mundo, coma, el día, el mes y el año. BBC Mundo, 10 de agosto de 2016. Punto. Termino y empiezo con el propósito. Este ensayo tiene como finalidad dar a conocer los peligros del uso excesivo del celular. Punto. A continuación, conector de orden, coma, se presentan los argumentos que defienden mi punto de vista. De esta manera, como se podrán dar cuenta, yo puedo escribir una introducción haciendo uso de un artículo académico, como también haciendo uso de mis palabras. Espero que este tutorial les sirva. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Chaito.